Una de las defensas más peligrosas que puede aprender un caballo es levantarse de manos. En este vídeo os voy a explicar todo sobre esta defensa, incluida las posibles soluciones. Cuando un caballo se levanta de manos, el peligro no es caerte, aunque este sea una de las opciones. Lo más peligroso es que se caiga el caballo contigo encima. Cuando realizan esta acción como defensa, no suelen ser conscientes de cómo lo hacen. Ellos solo piensan en defenderse. Los caballos, al tener 4 patas, están acostumbrados a ellas y es lógico que no dominen su equilibrio cuando esto depende solo de 2 patas, y más aún cuando hay un jinete arriba, ya que si este no ayuda, el caballo puede terminar perdiendo el equilibrio y caer al suelo con la peligrosidad de que puede caer encima del jinete o desnucarse. La gente mayor habla de un remedio casero para anular esta defensa, y digo la gente mayor porque yo hace muchos años que lo escucho, y lo mejor de todo es que aseguran que funciona. Pero también tengo que decir que, aunque he conocido a mucha gente que sabe de este remedio, en mis largos años en el mundo del caballo no he dado con nadie que lo pusiera en práctica. El remedio es romper un huevo en la cabeza del caballo justo cuando se levanta. La razón que dan del por qué esta acción funciona es que el huevo se desliza por la cabeza del caballo simulando sangre, y estos se asustan de esta supuesta sangre y no vuelven a levantarse de manos más. Vamos a analizar este remedio a ver si puede funcionar. Primero de todo, me gustaría conocer el habilidoso jinete que es capaz de montar con un huevo sin que se le rompa. Y si lograra esto, tiene que ser muy habilidoso para romperle el huevo en la cabeza justo cuando el caballo se levanta, ya que es una acción que apenas dura 1 minuto y es una reacción que no esperas del caballo y por lo tanto te pilla de sorpresa. Así que me quito el sombrero delante del jinete que es capaz que en menos de 1 minuto se equilibre, controle su cuerpo, adelante la mano justo para romper el huevo en la cabeza del caballo cuando este está arriba. Creo que es por eso que no he conocido a nadie que haya puesto en práctica este remedio. Ahora vamos a analizar por qué dicen que funciona este remedio. Una pregunta: ¿conocéis algún animal que se asuste de la sangre, ya sea suya o de otro animal o persona? El caballo es un animal asustadizo por naturaleza, ya que la huida es la única defensa hacia sus depredadores. Si os paráis a pensar, la naturaleza no ha dotado el caballo con nada para defenderse, como por ejemplo el rinoceronte, que tiene un cuerno, o el hipopótamo, que tiene unos grandes colmillos. El caballo no tiene nada de eso, y es por eso que es asustadizo, ya que la huida es su única arma. Pero es asustadizo hacia el entorno. Es imposible que un caballo tenga suficiente razonamiento como para saber lo que es la sangre y por qué sale de su cuerpo. Por lo tanto, no se puede asustar de la sangre. Se pueden asustar del dolor, pero ¿de la sangre? Es la teoría más absurda que he escuchado, y lo bueno de todo que esta teoría ha recorrido todo el mundo. Dejadme en los comentarios si conocíais esta teoría, y sobre todo, el que conozca a alguna persona que lo haya puesto en práctica, me gustaría saberlo. Aunque si le ha resultado, estoy segura que no es por lo de la sangre, sino por otra cosa, el golpe para romper el huevo, por ejemplo. Aclarado esto, vamos a por las soluciones que sí pueden ser efectivas para quitar esta maña al caballo. Dependerá de cada caballo y lo arraigada que tenga esta defensa que funcione un método u otro. La primera solución es la impulsión. Cuando un caballo quiere levantarse de manos, tiene que pararse para irse arriba. Si tenemos alguna información de dónde el caballo realiza esta maña, lo único que hay que hacer es aumentar la impulsión momentos antes de llegar en la zona. Recordar que prevenir es mucho mejor que solucionar. Por ejemplo, si el caballo se levanta de manos en la puerta de la pista o en la salida de la hípica, sabiéndolo, hay que empujar el caballo con las piernas o, si hace falta, con una fusta momentos antes de llegar a esta zona. Si no dejamos parar el caballo, este no podrá irse arriba. Si esto no nos funciona o no tenemos información de cuándo se levanta de manos, la segunda opción es desequilibrar el caballo para que no pueda irse arriba. Pero cuidado con esta opción, ya que si no se hace en el momento preciso, puede llegar a ser muy peligrosa. Hay que desequilibrar el caballo justo cuando hace el intento de levantarse. Nunca desequilibrarlo cuando ya está arriba, porque si lo hacemos, caballo y jinete pueden ir al suelo y esto es muy peligroso y hay que evitarlo. ¿Cómo desequilibraríamos al caballo? Fácil, llevándole la cara al estribo.
girándole la cara. Un caballo con la cara girada no podrá irse arriba nunca. Si le giramos la cabeza una vez el caballo esté arriba, esto causará que se desequilibre y al estar solo con dos patas en el suelo, hay un porcentaje muy alto que se caiga. Aún así, si el caballo nos pilla desprevenidos y no logramos girarle la cara a tiempo o se pone rígido para que no se la gires, cuando está arriba, en ese momento no podemos hacer nada. Lo único que se puede hacer es no desequilibrar el caballo y esto se consigue con echar el cuerpo hacia adelante y en ningún caso quedarte agarrado de las riendas para aguantarte. Hay que aflojar inmediatamente las riendas y esperar que el caballo baje. Un consejo para la gente que no tiene equilibrio: si veis que os vais a caer, podéis agarraros de las crines o del cuello del caballo, pero repito, nunca de las riendas, si no provocaréis que el caballo se levante aún más, perdiendo su punto de apoyo y cayendo hacia atrás. Si todo esto no funciona, solo queda la última opción: castigar al caballo. Por lo normal, las mañas los caballos las aprenden o por dolor o por no querer trabajar. En este caso ya damos por hecho que no tiene dolor, así que seguramente el caballo habrá aprendido que con esta defensa nota que el jinete tiene miedo, o se le trabaja más suave, o incluso obtiene su minuto de descanso. Pues lo que hay que enseñar al caballo que cada vez que se pare de manos va a tener mucho más trabajo, así que inmediatamente cuando el caballo pose sus manos en el suelo hay que hacerlo galopar bastante tiempo y rápido para cansarlo bastante. De esta forma relacionará el irse arriba con cansancio y probablemente dejará de hacerlo. Sin embargo, lo correcto sería saber por qué se defiende y ponerle solución, ya que si no arreglamos la base del problema, tarde o temprano aprenderá otra manera de defenderse. Como digo, es una defensa bastante peligrosa. Es por eso que yo no enseño a los caballos a levantarse de manos, ya que una vez lo aprenden, puede que en algún momento la utilicen como defensa, y al ser bastante peligrosa, yo prefiero no tentar a la suerte. Sin embargo, si decidís enseñar la elevada a un caballo, aseguraros de que toda la doma la tenga bien confirmada, porque al no ser así, hay probabilidades que utilice al ponerse de manos para defenderse, y este problema no lo puede arreglar cualquiera, hay que saber hacerlo tal y como lo he explicado. Aún así, mucha gente no será capaz de arreglarlo porque el momento que intentas anular dicha maña tiene que ser muy preciso. Tarde o temprano los caballos nos presentan problemas, sobre todo caballos con carácter en manos inexpertas o aquellos que se les exige más esfuerzo. Es por eso que he creado una lista de vídeos que os dejo aquí, con los problemas más habituales que se pueden encontrar, desde caballos que no quieren trabajar a caballos que presentan problemas de conducta. Hay un poco de todo. Espero que os guste. Y ya sabéis, darle like al vídeo si os ha gustado y no olvidar suscribiros al canal si os gusta mi contenido. ¡Hasta la próxima, caballistas!